Hola a todos, bienvenidos a la NetCoreConf, esta sesión virtual 2 debido al COVID y que no puede ser presencial. Esta es la charla sobre resiliencia o cómo Skynet logra recuperarse de sus errores. Yo soy Rafa Ramón, soy ingeniero de software de desarrollo en Plain Concepts y aquí tenéis el Twitter, el @jrafaramon, donde podéis seguirme y trato de subir artículos técnicos, curiosidades, experiencias y todo tipo relacionado con el día a día de mi trabajo y sobre arquitecturas y nuevos planteamientos, nuevos descubrimientos y cómo mejoran nuestra experiencia sobre Azure. Es una charla orientada mucho a las virtudes que nos da Azure a la hora de tener esa capacidad de resiliencia y también sobre cómo podemos montar aplicaciones en modo resiliente para poder sobrevivir en esta jungla de fallos que día a día nos encontramos y cómo en mi día a día he conseguido eso, mitigar o plantearme el cómo poder solucionar y que este sistema tenga esa capacidad de poder resurgir de sus cenizas cuando se te tumba o cuando tienes algún problema bastante gordo. ¿Vale? Entonces, a partir de aquí, empezamos, chicos. Primero de todo, dar las gracias a los sponsors. Como siempre, cada vez son más y la verdad que para la comunidad es algo muy importante porque sin ellos son una gran parte de financiación donde podemos montar todos estos tipos de actividades, llegar a más gente, llegar a más sitios, poder realizar mejores eventos y poder invertir todo ese empuje que nos hacen y que nos dan en todas estas sesiones. Como he dicho al principio, veremos 3 puntos, que es la resiliencia y la tolerancia a los fallos en los sistemas distribuidos, aunque es aplicable también a sistemas que no estén distribuidos. Cómo Azure en su mejor modo nos puede dar, o las alternativas que nos da para poder activar los modos resilientes en nuestras aplicaciones. Y finalmente haremos un poco de retrospectiva o introspectiva de mis experiencias en cómo poder preparar las herramientas y las aplicaciones para eso, para que se recuperen de una fallida o poder mitigar ese mal trago que les hemos pasado a veces a los usuarios. Para definir lo que es la resiliencia y la tolerancia a los fallos, el mejor ejemplo que tenemos es Skynet, ¿vale? Skynet, como todos conocéis, es la inteligencia artificial que se desarrolló por humanos dentro de la película Terminator y donde ella misma empezó a generar su propia facción contra el ser humano, que es el dios que la había creado, ¿vale? La mejor, como decía, la mejor definición que podemos tener para entender este tipo de resiliencia y la tolerancia de fallos es todas las versiones de Terminator, ¿vale? Vemos que la primera versión fue en T1. Si recordamos, esto fue un prototipo en el cual presentaron, ¿vale? Pero que no abarcaba más que una pequeña porción de la película y era más un detalle que en otra cosa. Luego el T600, el famoso T600, ¿vale? Seguidamente el T-RIP, el T800, que vino después, el T1000, acordaos de aquella forma que podía coger como un aspecto líquido, ¿vale? Y a la vez sólido, el TX, ¿vale? La famosa chica rubia, que no recuerdo su nombre, que tenía muchas más funcionalidades, el T3000, que últimamente, si habéis visto la última saga, ya se pone más de moda, y el Rev 9. ¿Vale? Como veis, en este sistema que fue Skynet, ¿vale? Si seguimos todas las secuelas y todas las precuelas que hubo de la película, vemos como Skynet, a medida en cada película que él avanza, siempre tiene un prototipo al que
tiene un objetivo que cumplir, ¿vale? Digamos que ese sería el servicio que podríamos dar a nuestros clientes, y sin embargo siempre hay algo o alguien, en este caso, que les hace reventar el sistema, ¿vale? ¿Qué hace Skynet sobre esto? Skynet en cada iteración de esos fallos que él va detectando, lo que hace es generar una nueva versión un poquito mejor y más mejorada. Con lo cual, poquito a poco, va llegando a un ecosistema en el cual se consigue una perfección o una reducción muy notable de los fallos y de los errores que puede provocar el sistema, ¿vale? Este para mí es el claro ejemplo de lo que sería la resiliencia. Como empieza con una versión 1 en el cual no es perfecta, y a partir de ahí itera hasta que va mejorando y va consiguiendo una versión mucho mejor para conseguir esa perfección del sistema y que todo fluya con naturalidad, ¿vale? Y sobre todo su objetivo. Bueno, una vez visto la definición de lo que es la resiliencia, ¿vale? Y la tolerancia de los fallos, pasaremos a ver parte de lo que Azure nos proporciona para tener nuestras aplicaciones en modo resiliente. ¿Vale? Lo primero de todo, decir que Azure, una aplicación en Azure que sea resiliente se basa en los pilares de la alta disponibilidad, una recuperación frente a un desastre y el backup y la restauración del sistema en caso de una falla grave. ¿Vale? Dentro de toda esta disponibilidad que nos da Azure, ¿vale? Tenemos métodos de hacer más resiliente nuestro sistema. También hay que seguir, antes de iniciar un plan de alta disponibilidad, de disaster recovery o de restauración y backup, ¿vale? Hay que definir unas cuantas métricas, ¿vale? Que serían, por ejemplo, como el análisis de los errores del sistema, crear un plan de redundancia, ver la escalabilidad que vamos a necesitar en nuestra aplicación o arquitectura, ver la implementación de las estrategias de resistencia, es decir, ver hasta qué puntos deberemos resistir antes de una caída, ¿vale? O la forma de administrar los datos, que también es una parte importante tanto de recuperación como de aislamiento, como de protección de todo este tipo de cosas, ¿vale? Frente a esto, Azure nos ofrece 1000 recursos, ¿vale? Y nos ayuda de una forma muy liviana y a golpe de clic a configurar este tipo de cosas, aunque os recomiendo también que lo hagáis por ARM o por Terraform, ¿vale? Con una LM, ¿vale? Y sin embargo, dependiendo de nuestros requisitos, podríamos dividir esta alta disponibilidad en tres tipos, ¿vale? La primera de todo sería la LRS, ¿vale? Que esto es a nivel de local, es decir, tener una redundancia de nuestro sistema en una misma suscripción, ¿vale? Pero alojada dentro de todo nuestro app service. En este caso, por ejemplo, si tuviéramos un app service, pues deberíamos tener una duplicidad de ese app service. Es decir, serían dos puntos de entrada con su toda infraestructura dentro del mismo sitio que alojemos los app service. ¿Vale? Seguidamente tendríamos una definición por zonas, es decir, podríamos definir que nuestra arquitectura estuviera en zonas, que es diferente que regiones, ¿vale? Y tener en diferentes zonas del cloud, ¿vale? Que son datasets internamente repartidos en zonas, pues tener nuestra arquitectura y nuestra infraestructura replicada en tantas veces como hemos dicho, planteen nuestros requisitos para la aplicación o infraestructura, ¿vale? Y finalmente el que conocéis todos, que supongo que es la georreplicación, ¿vale? Que esto significa que sí que realmente está en regiones diferentes, ¿vale? Y por ejemplo tendríamos en la región de West Europe, la de North Europe,
Tendríamos en Estados Unidos hay dos regiones, la West y la Oeste, la Oeste y la Este, ¿vale? Y aquí sí que realmente tendríamos una replicación de la infraestructura en, digamos, geolocalizaciones diferentes, ya no dentro del mismo datacenter, son datacenters diferentes. ¿Vale? Esto lo que nos sirve también es para a veces eso, si nuestro tráfico está repartido a nivel mundial, pues por ejemplo podríamos balancear todo nuestro tráfico hacia una zona, ¿vale? Para mejorar la latencia, o por ejemplo nosotros tenemos implantado el hecho de tener dos zonas dos regiones en nuestras infraestructuras, que son North Europe y West Europe, que están relativamente cerca y la latencia sería muy pequeñita. Entonces, si por algún caso nos cayera la West Europe, la zona de Azure de West Europe estuviera un poco afectado o tuviéramos algún servicio afectado, pues redirigiríamos el tráfico a la North Europe y de esa forma no perderíamos el tráfico y no perderíamos pues una indisponibilidad del servicio. ¿Vale? Sí que es verdad que sufrimos un poco más de latencia en las peticiones, tardaríamos un poquito más dependiendo del tráfico y la localización del usuario, pero de esta forma, por ejemplo, nos salvaguardamos de eso, de no dar un servicio y que realmente pues la aplicación esté tumbada. Vale, hablando de estos tres métodos o estas tres formas de duplicidad que nos ofrece Azure, solo destacar que todos estos servicios, que son la mayoría de los importantes o los que usamos la gran mayoría de usuarios de Azure, tienen estas características. Con el tiempo se irán ampliando, ¿vale? Pero los principales, como son la Cosmos DB, el App Service, el Application Gateway, los Event Hubs, los Service Bus, que entrarían dentro de la familia de Event Hub, las redes caché, los storage, las bases de datos SQL, las virtual networks y los traffic managers. Todos estos tienen una facilidad a la hora de poder tener duplicidad de la infraestructura, ¿vale? Y al fin y al cabo lo que genera en la mayoría de servicios como Cosmos, Service Bus, Storage, App Service, Event Hubs, es generar un MSpace, ¿vale? Para las cadenas de conexión, y él automáticamente internamente detecta la caída de un servicio y entonces redirecciona todo el tráfico, ¿vale? Esto es muy fácil de ver a la hora de, siempre que veáis una cadena con un failover delante, significa que eso está georreplicado. Volviendo al tema que os comentaba antes de las disponibilidades y de los diferentes tipos de LRS, LZS o RZS, ¿vale? Que al fin y al cabo es la distribución que tenemos de cómo replicar o redundar nuestra infraestructura, ¿vale? Aquí tenéis la tabla comparativa de lo que en más detalle de lo que vendría a ser las diferentes disponibilidades, las diferentes configuraciones que nos hace Microsoft, ¿vale? Según la decisión que tomemos, ¿vale? Como veis, en la primera principal es lo que os decía antes, si duplicamos dentro de un local, hacemos una redundancia local, lo que hace al fin y al cabo es en el mismo rack nos coloca las dos aplicaciones o nuestra infraestructura o nuestra aplicación, ¿vale? Si lo hace por zonas, están en el mismo datacenter, pero significaría que estarían en racks diferentes, ¿vale? Es decir, si se empieza a quemar por un lado el datacenter a la mano derecha y el nuestro está a la izquierda, pues esa redundancia quizás se nos quemaría la parte derecha, pero la izquierda pues seguiría activa hasta que llegara el fuego o llegaran los bomberos, lo que primero llegue antes, ¿vale? Y sin embargo, pues como os decía antes, pues lo otro ya va por regiones, es decir, ya están en datacenters diferentes, localizados diferentemente. Entonces, bueno, pues si cae una bomba en North Europe, pues sabemos que el impacto de esa bomba no afectará al West Europe, ¿vale?
A partir de aquí, pues como ves en las locales, cómo se configuran el ruteo de las peticiones, ¿vale? En las locales es un load balancer, ¿vale? Un balanceador de carga al fin y al cabo, que dependiendo de la carga que hace, pues en el mismo rack pues sube a un rack o a otro, ¿vale? A nivel de zona, pues es un balanceador de zona, que al fin y al cabo es dentro del data center. Lo que se hace, se configura bien el router que hay ahí repartiendo todo el tráfico y apunta pues eso a la zona derecha o la zona izquierda del data center, vale. Y finalmente pues por región sí que aquí nos hace falta ya más un bicho con más envergadura, vale, que es un traffic manager, vale, que esto nos permite pues eso, enrutar de una forma óptima con latencias y calculando tiempos de acceso y cositas así bueno, que son propiedades más fiables dentro de un router de alta gama, ¿vale? Que lo que hace es enrutar el tráfico. Como veis, lo que os decía antes del problema de la latencia, pues bueno, si están dentro del mismo rack, pues la latencia te da igual casi, porque subir 3 peldaños arriba del rack o 2 peldaños abajo del rack, esa latencia va a ser casi nula, por no decir que cero, ya que salen casi por el mismo cable. Vale, dentro del data center pues debería ser baja, aunque me extraña que sea baja y no muy baja, porque no creo que, por muy grande que sea el data center, el tráfico de red o los cables de red no deberían tener, si están bien colocados, no deberían tener longitudes diferentes, más o menos debería ser la misma. Y a día de hoy con los UTP 5 o 6 ya no debería haber tanta latencia para decir que haya una diferencia notable entre un very low y un low. Y con el Traffic Manager, pues esto ya es lo que os decía antes, que depende ya de tanto del data center que accedamos como también del usuario desde donde accede. ¿Vale? A pesar de que el Traffic Manager es un tío listo y entiende todo esto del tráfico y sabe enrutarlo lo más rápido posible, hay que contar que puede ser que, por ejemplo, en regiones como Estados Unidos, pues, o en Japón, que sabemos que sus tasas de transferencia de datos son muy altas, pues vayan mucho mejor que, por no quiero discriminar a nadie, pero no sé, pues en el Polo Norte, pues, ¿vale? Así no me meto con nadie y soy políticamente correcto, ¿vale? Y digamos que en el Polo Norte, pues tirar el cable hasta allá arriba, eso puede generar mucha más latencia de no tenerlo, pues lo que decía, en Japón o en Estados Unidos, que sabemos que sus tráficos y sus anchos de banda son bastante más potentes que los de Europa o los de cualquier otra región. ¿Vale? Y finalmente, cómo se securiza o cómo se hace el mapa de red de todo esto, dependiendo de cómo esté situado. Por un lado tenemos los Azure Virtual Network, que al fin y al cabo son VLANs dentro de la configuración de las redes, ¿vale? Que van distribuyendo la carga del tráfico según la VLAN que pillen, ¿vale? O al rack que vayan a ir. En la zona, esto es lo mismo al fin y al cabo, supongo que la zona estará dividida en VLANs y a partir de la VLANs la Virtual LAN definirá qué zona tiene que ir con su balanceo. Y bueno, ya en regiones diferentes, ya aquí no podemos tener una configuración de VLANs porque sería una locura. Ya sabemos que con el cálculo de la tipo A, tipo A, tipo C, aquí este reparto tiene que estar mejor estructurado y ya las IPs no estarán dentro del mismo rango, sino que son rangos diferentes y bueno, necesita otras características. Bueno, y ya para finalizar este módulo sobre Azure en modo resiliente, lo que veríamos sería el plan de ejecución de cómo llevarse una infraestructura a un modelo resiliente, ¿vale? Y los pasos que deberíamos seguir. Hay que tener en cuenta de que normalmente nuestro pensamiento es pensar más en sacar funcionalidad sobre nuestra arquitectura y nuestra infraestructura,
y queda muy debilitada la parte de lo que es la resiliencia dentro de nuestras aplicaciones. Tenéis o deberíais tener siempre en la cabeza el hecho de tener este concepto muy claro y muy presente, porque está muy bien que, hostia, siempre queramos sacar funcionalidades en nuestro producto lo más pronto posible. Justamente es una ventaja que nos sirve para enfrentar a otros competidores. Pero si lo pensáis bien, una caída del sistema o un sistema, una infraestructura sin modo resiliente no nos serviría de nada por muchas funcionalidades que estemos trabajando en ellas. Así que desde aquí os animo a que alguno levante la mano en sus empresas, y si son aplicaciones de aquello un poquito grandes y se lo merecen, ¿vale? Empujéis también el hecho de este concepto y lo implantéis, ¿vale? Entonces, a partir de aquí, lo que tenéis claro es definir los requisitos que necesitáis para vuestro negocio. Pues justamente eso, dependiendo si solo sois una aplicación a modo nacional, pues quizá una georreplicación nos merezca la pena, y quizá con una replicación de zona pues tengáis más que suficiente para cubrir este requisito. ¿Vale? Seguidamente el diseño. Habría que tener muy claro el diseño de lo que vais a implementar, qué vais a redundar, cómo lo vais a redundar, eh, cómo lo vais a implantar, ¿vale? ¿Qué es lo que necesitáis para llegar a ese nuevo diseño, a esa nueva arquitectura, a esa nueva infraestructura? Y también adaptando vuestra aplicación y vuestro código a ese nuevo diseño. ¿Vale? Esto es muy importante, porque si no, por mucho que tengamos duplicado la infraestructura, si nuestro código no es capaz de soportar esa dualidad, o digo dualidad como mínimo, porque a veces hasta tenemos tres réplicas, cuatro o cinco, dependiendo también el grosso de nuestra aplicación. Entonces es importante también, a la hora de pensar este diseño, también cómo va a mutar la aplicación y nuestro código. ¿Vale? No es solo infraestructura, también es código, adaptarse a este cambio. ¿Vale? El siguiente paso sería la implementación. ¿Vale? Aquí llega el gran problema de toda la gente que no ha usado código como servicio. ¿Vale? Que toda esta gente que ha ido creando infraestructura a golpe de clic en el portal de Azure, ahora si tuvierais que hacer una replicación o cualquier cosa de este tipo, sería muy cómodo tirar un script y que replicara esa misma infraestructura en vez de en una zona, en otra zona, o en una región o en otra región, ¿vale? Que no tener que ir replicando a mano y a golpe de clic toda esa infraestructura, ¿vale? Por eso os animo también a que entréis en el mundo de Ansible, Terraform, ARM, dependiendo de vuestros requisitos, vuestros gustos. Deberíais empezar a plantearos el empezar a tirar infraestructura como código. Lo siguiente es, por supuesto, probar esta infraestructura nueva creada, la generación de dos zonas, por ejemplo, tres como cuatro o cinco, ¿vale? Habría que ver cómo se testea, simulando eso, caídas de zona, simulando caídas de servicio, simulando errores dentro de nuestra infraestructura, forzándolos a ver cómo reacciona la aplicación y cómo responde, ¿vale? Porque es importante que estos test se hagan, porque no nos serviría de nada es eso, tener por ejemplo, dos service bus, hostia, sí, ya, bien, tenemos redundados los service bus. Nadie hace el test de esa aplicación, ¿vale? Llega un momento en que con Service Bus, por lo que sea, Azure tiene un problema en esa zona o en esa región ese día, y resulta que como no se hicieron las pruebas, pues nadie se acordó de cambiar la cadena de conexión y de mutar de la cadena de conexión que te proporcionan los Service Bus a llevársela a un failover. Y hostia, y hemos estado pagando ahí un segundo service bus, y a la hora de la verdad, que es cuando lo necesitamos, pues por una tontería en hacer este tipo de test, pues no nos hemos dado cuenta que realmente la redundancia no nos serviría de nada.
¿vale? Seguramente, seguidamente el deploy, ¿vale? Esto tiene que ver con la implementación, a la hora de definir las estrategias de implementar, que seguramente serán como código como infraestructura, y a la hora de deployarlo, pues volvemos a lo mismo, tener una RM, un Terraform, un Ansible, ¿vale? Que nos sirva para agilizar el proceso de recreación, destrucción o ampliación de la infraestructura, ¿vale? Sin tener que estar a golpe de clic y echando horas como un campeón para generar eso, cuando tirando un script te puedes ir perfectamente a comer y a la vuelta tener toda la infraestructura creada. ¿Vale? No nos sirve de nada, una vez más, tener esta duplicidad, ¿vale? Si nadie o nada está monitorizando cómo están los estados de los servicios y de nuestra infraestructura, chequeando los errores, chequeando qué sucede en el ecosistema, y sobre todo tener unos sensores de alarma que activen el hecho de decir, estamos cubiertos o no estamos cubiertos. ¿Cuántas veces habremos visto que eso, que nos hemos comido los sockets de un servidor, teníamos una georreplicación, nos hemos comido por el tráfico de una campaña o por una oferta, nos hemos comido el tráfico de las dos geozonas, de las dos georreplicaciones? En el supuesto caso de que fuera así, pues estaríamos apañados, porque una vez más, si lo hubiéramos monitorizado, hubiéramos visto que esas instancias están un poco pilladas de sockets, pues quizás nos hubiera tocado eso, crear una nueva infraestructura en la zona, en un rack, en una georreplicación, ¿vale? Para nuevamente tener esa amplitud de, de consistencia dentro de lo que sería el aguante de la aplicación, ¿vale? Y dar el 100% de disponibilidad, que es lo que siempre se está buscando. ¿Vale? Y finalmente, pues eso, el responder. Que una vez detectados ciertos errores, hay ciertos errores que sí que pueden ser ajenos a nuestra infraestructura, que vengan supeditados por el clima, porque Azure se haya caído, porque algún trabajador le haya pegado del tirón al cable, pero sobre todo esto no nos salva de los errores de nuestro código. Entonces, esto es importante, el monitor, y sobre todo el estar pendiente de cómo se responde. No es de nada ver que hay errores de nuestra aplicación, asumirlos como que son errores normales, y que el día de mañana, en un golpe de efecto, aquellos errores se multipliquen por 10.000, y por no haber hecho ninguna acción, pues estemos rompiendo todo el servicio y toda la aplicación. Así que, en definitiva, estos son los pasos a seguir a la hora de generar una arquitectura, una infraestructura resiliente, ¿vale? No significa que estos pasos sean seguidos, bueno, son seguidos, pero que me refiero que no son de principio a fin, sino son iterativos. Es decir, que una vez acabado todo esto, siempre se puede dar, o se puede volver a empezar por el principio, por la definición, ¿vale? Para mejorar justamente eso, una nueva definición, un nuevo diseño, una nueva implementación, nuevos tests, nuevos deploys, nuevos monitores y nuevas respuestas, ¿vale? Para poco a poco, como decíamos con Skynet, esta iteración de ir iterando sobre la infraestructura, sobre la resiliencia del sistema, ir mejorándola hasta llegar a un punto en que sea casi mínimo todos los errores, y asegurar sobre todo la alta disponibilidad, que es lo que a todo el mundo le interesa con una aplicación hecha y orientada para el consumo por internet. Muy bien, pues visto las bondades de Azure sobre el modo resiliente, pasaremos a hablar un poquito de las aplicaciones en modo resiliente. En este apartado hablaremos un poquito de cómo aplicar ciertos patrones cloud para que nuestras aplicaciones se comporten de una manera más estable, más segura, y bueno, y reaccionen mucho mejor al procesado de las solicitudes, y que la infraestructura nos aguante
para que nuestros clientes sufran lo menos posible. El primero de todo que vamos a ver es el patrón Bullhead. Este patrón, imaginaros que tenemos una API, tiene un acceso a base de datos SQL, ¿vale? Lo que puede ocurrir en esta infraestructura es que en algún momento dado pues haya demasiadas transacciones y la conexión a base de datos pues nos dé algún tipo de error. Para solucionar este paradigma tenemos el patrón Bullhead, que lo que dice al fin y al cabo es que separemos todas nuestras cositas en pequeñas partes, ¿vale? Para detectar eso, para que tengamos más de un camino por el cual acceder a los recursos, y que si por ejemplo cae una parte, que no caiga entera toda la aplicación, ¿vale? Una solución sería esto, pues tener una API que tuviera dos SQL Server. Como hemos visto anteriormente, los SQL Server se pueden poner en modo failover, ¿vale? Con lo cual tendríamos un primario y un secundario, ¿vale? Y siempre activos, ¿vale? Con lo cual, si en algún momento alguna transacción pues se detecta que una base de datos está en modo corrupto, pues podríamos acceder a la otra sin ningún problema. Sin embargo, la mejor aproximación a este patrón, según la infraestructura que estamos viendo, pues sería esta: dos app service que realmente compartan esa comunicación con la dualidad de la base de datos que tenemos en modo failover, ¿vale? Los usuarios acceden por una o por otra, y a partir de ahí también podemos repartir la carga, y podemos también eso, pues actuar sobre un primer app service, dejando el otro activo, o deshabilitando el segundo, poder actuar sobre él dejando el primario activo, ¿vale? De esta forma, pues bueno, nuestra aplicación es resiliente a eso, a que una caída de la mitad del servicio pues no llegue a afectar a toda la aplicación. Seguidamente, el patrón Retry. Este es un patrón que, bueno, será muy conocido, y es el típico de, bueno, ¿qué pasa cuando hacemos una request a un 500? Vale, pues en nuestro caso, pues si no aplicamos este patrón, hacemos una llamada, nos devuelve un 500 y ahí se acaba. Le decimos al cliente que mala suerte, que no funcionamos, y fuera. Sin embargo, tenemos otra alternativa, que es reintentar esas peticiones, ¿vale? Netcore está muy bien preparado para esto, ¿vale? Y podemos aplicar una política de retries conforme, si devuelve un 500, poder reintentarlo n veces hasta poder ver si realmente es una caída duradera en el tiempo, o simplemente ha sido una falla intermitente de la cadena de conexión, o de la base de datos que bueno, se ha saturado, y por lo menos no perderíamos eso. Haríamos esperar al usuario, pero al fin y al cabo conseguiríamos conseguir una respuesta con un OK, en este caso es un 202, ¿vale? Y no fastidiar al usuario, ¿vale? Es un patrón muy sencillito, y bueno, y es otro de los modos resilientes que podemos aplicar en nuestras aplicaciones. El siguiente es el patrón Circuit Breaker. Tiene que ver, está muy estrecho va muy de la mano con retries, ¿vale? Con el patrón retries. Al fin y al cabo lo que hace es una extensión de lo que sería el patrón retry, pero con ciertas características que no tenemos. Teníamos lo de antes, llamadas al servidor, al base de datos, que si devuelven un 500, pues bueno, pues acabaría el ciclo de vida de la petición, con lo cual fastidiamos al usuario. Sin embargo, aquí podemos vitaminarlo con eso, con el retry de n times, ¿vale? De n veces poder tirar esa petición hasta intentar ver si se recupera el servicio, ¿vale? Sumado a que podemos llegar a programarlo a diferentes características o propiedades que podemos ir añadiendo, como, vale, tira la primera, si te devuelve un 500, pues me espero 2 segundos, vuelvo a tirar la siguiente. Si en esos 2 segundos siguen a esperar, vuelvo a tirar otra más, ¿vale? Me espero 5 segundos.
O, por ejemplo, si vemos que nos da un tipo de respuesta que fuera de un 500, que fuera un 404 o cualquier o cualquier otra respuesta de tipo HTTP, pues podríamos intentar pues eso, aplicar ciertas reglas a esas retries y a este modelo de patrón. ¿Vale? Seguidamente el patrón Health Endpoint Monitoring. Este patrón es muy sencillito y la verdad que cuando lo descubrí parecía una tontería, pero da mucha vida. Al fin y al cabo lo que hace este patrón es, como teníamos antes, tenemos un app service accediendo a un SQL y el reporte de cuando esto cae normalmente es, hostia, que los clientes no pueden acceder, un QA se da cuenta, alguien del entorno de negocio está probando y no le funciona la aplicación, cualquier alarma que es ajena a nosotros. Entonces este patrón lo que te dice al fin y al cabo es eso, es crear un endpoint que en nuestro caso, por ejemplo, implementamos el modo alive, ¿vale? Que es para saber si está vivo o está muerto. Entonces lo que hacemos es cada 5 minutos vamos haciendo una petición a este endpoint y por lo menos detectamos que el servidor no esté caído y siga respondiendo a nuestras peticiones. En el momento que detectamos un 500, pues saltan las alarmas. Tenemos un monitor, un Kibana que nos alarma, nos alerta y entonces ya le metemos mano y empezamos a ver qué está ocurriendo. Entonces lo que ganas con esto es primero darte cuenta tú y que no te tengan que venir de un cliente o una llamada de algún jefazo para decirte, tío, que tienes la aplicación tumbada, ¿vale? Y sobre todo es la rapidez de actuación, ¿vale? Que al estar monitorizando todo el rato y viendo los resultados, enseguida le puedes meter mano, ¿vale? Igualmente también puedes aplicar reglas de eso, de si recibo 10 peticiones 500 en un minuto, pues entonces levanta la alarma, pero si se cae una petición y me da un 500, pues bueno, veremos la siguiente y si la siguiente sigue dando 500, pues esperaremos, pero a lo mejor en eso hay dos peticiones que fallan y vemos cómo se recupera el servicio y bueno, ahí solo hemos perdido de segundos de servicio de nuestra aplicación. Queue Based Load Leveling. Este patrón se podría combinar o casa muy bien con CQRS, ¿vale? Al fin y al cabo lo que siempre pasa es eso. Tenemos muchos usuarios accediendo a nuestro app service, ¿vale? Y esa cantidad de peticiones, pues bueno, van hacia un SQL Server. Lo que puede pasar o lo que normalmente ocurre en aplicaciones donde hay cierta concurrencia y mucho tráfico y mucha demanda de peticiones es que bueno, se solapen y choquen las transacciones de lectura con las de escritura, ¿vale? Por eso de aquí viene el que tú puedas aplicar y case muy bien con el CQRS, ¿vale? Dividiendo nuestra arquitectura en un patrón de lectura y uno de escritura, ¿vale? Pues primero que aislamos lo que son las lecturas y las escrituras dentro de la aplicación, ¿vale? Y segundo, pues somos capaces de aguantar más carga de trabajo, ¿vale? Aún así nos puede ocurrir que la carga de transacciones de escritura sea demasiado alta, ¿vale? Y a pesar de poder escalar las bases de datos, pues como todo hardware tiene un límite y este límite pues a veces puede dependiendo de las lógicas de negocio nuestra aplicación, pues bueno, podemos llegar al límite de no poder abarcar más y bueno, entonces para eso tenemos que buscar otras soluciones. Con esto, como veis, lo que hace es, os decía antes, el CQRS por un lado, es decir, las lecturas se van a una base de datos que solo se emplea para lecturas y las escrituras se van a una base de datos que va con unas escrituras, ¿vale? Esto es el patrón CQRS, ¿vale? Sin embargo, la modalidad el beneficio que tiene este patrón es que te dice que todas las escrituras al fin y al cabo las vayas encolando. Al encordarlas en una cola en un topic, dependiendo si es una relación uno a uno o uno varios, lo que haces es darle una secuencialidad a las escrituras, con lo cual también
te evitas el problema de las famosas transacciones y los deadlock, que dos escrituras estén intentando acceder al mismo registro y bueno, y pierdas esa virtud de la consistencia de datos, ¿vale? Entonces, al fin y al cabo, lo que tienes es una Azure Function que va consumiendo esa cola y a partir de ahí va procesando las escrituras y guarda en base de datos. Así que de esta forma, pues mira, podríamos aguantar mucha más carga, tendríamos separadas las lecturas de las escrituras eh, y el peso de nuestra aplicación y de nuestras requests pues sería mucho más liviano. Y finalmente os quiero comentar que hay tres patrones más, ¿vale? Orientados a la resiliencia: el Compensation Transaction, Leader Election y Schedule Agent Supervisor. El Compensation Transaction, al fin y al cabo, es cuando tenemos sistemas distribuidos, imaginemos que hacemos una compra de un libro, ¿vale? En la primera tenemos un microservicio que podría ser el generador de los pedidos y otro el generador de envíos. En el generador de los pedidos, al fin y al cabo, puede pasar que llega el pedido, lo guardamos en base de datos, pero sin embargo, por alguna razón, el envío o todo lo que hace el microservicio de enviar ese pedido, pues nos falle. Al fin y al cabo, lo que hace Compensation Transaction es deshacer o hacer un rollback de las transacciones que hemos hecho, ¿vale? Aquí tendríamos que aplicar un método de resiliencia manual, ¿vale? De alguna forma, dependiendo de nuestra arquitectura, guardándolo en un service bus, en un mensaje que diga, oye, esta transacción es problemática y luego reprocesarla, algún tipo de método que, bueno, nos vaya bien con nuestra arquitectura, ¿vale? Y lo que hace justamente es eso, detecta fallas dentro del sistema y lo que hace es deshacer lo hecho, ¿vale? Dejando en un punto de como si no hubiera pasado nada, ¿vale? Luego ya está el trabajo de reprocesar esa solicitud, ¿vale? El Leader Election es otro patrón que al fin y al cabo lo que nos dice es la elección de quién es el primero y quién es el secundario. Imaginemos que tenemos varios recursos, ¿vale? Pues con este patrón lo que ocurre es que según las solicitudes o según las casuísticas que puedan ocurrir dentro de nuestra aplicación, pues elegimos una infraestructura u otra, ¿vale? Repartiendo la carga de trabajo y repartiendo también el balanceo del procesamiento. De esta forma no saturamos solo un recurso, sino que vamos saturándolo. Bueno, no, en teoría lo que hace es justamente evitar la saturación, ¿vale? Y lo que hace justamente es repartir esa carga, ¿vale? Que la infraestructura y el ecosistema pues aguante una mejor carga y un mejor rendimiento. Y finalmente el Scheduler Agent Supervisor, lo que hace este patrón es lo que te dice que en sistemas distribuidos también es como un orquestador, ¿vale? Un orquestador, él va orquestando y solicitudes, ¿vale? Pues imaginemos otra vez la compra del libro. Esa compra del libro tiene varias acciones por detrás o varios comandos, que sería eso, pues generar el pedido, generar el pago, generar el envío, mirar el stock, actualizar el stock, ¿vale? Pues con un Scheduler Agent Supervisor lo que hacemos es orquestar todo este tipo de acciones, ¿vale? Siempre mandando un evento hacia ese microservicio y recibiendo un OK, ¿vale? Y a partir de ahí, pues si vamos recibiendo contestaciones afirmativas de que todo ha ido bien, pues vamos ejecutando el estado del flow para procesar todo lo que sería un pedido de un libro en este caso, ¿vale? Es muy parecido al pattern state que conocemos, que al fin y al cabo lo que hace es marcar en un objeto los estados por los que va pasando ese objeto dentro de todo el flujo de la lógica de nuestro negocio, ¿vale? Y bueno, y hasta aquí hemos llegado con las explicaciones en modo resiliente. Una última anécdota: decir que a pesar de que existen todos estos patrones, hay ciertos errores de nuestras aplicaciones que no podremos solventar con ninguno de estos patrones y que nos tocaría más entrar a remangarse y generar unas aplicaciones resilientes, ¿vale? Os pongo el ejemplo típico de quien no tiene una consola por ahí que reprocese ciertas solicitudes, ponga bien ciertos datos de base de datos, porque en algún momento o falló la conexión o falló el estado o falló algo,
¿vale? Yo creo que es algo muy común tener una consola que haga un apaño, tu código ahí hardcodeado y todo rápido para que funcione la cosa y arreglarlo como si no hubiera pasado nada. Y sin embargo, pues esto, por ejemplo, es una aplicación resiliente que estaría bien, pues bueno, pues darle un poquito de cariño, un poquito de mimo y intentar, pues, incrustarla dentro de lo que es la lógica de negocio y bueno, y con un time trigger, por ejemplo, una sola function que fuera un time trigger, dependiendo del tiempo de ejecución, ¿vale? Un web shop que se despierte cada X tiempo, ¿vale? Vaya mirando este tipo de errores y los vaya compensando y solucionando, ¿vale? Como veis es un trabajo que es puertas adentro, es un trabajo tedioso, es un trabajo a veces duro, ¿vale? Pero bueno, es un poquito lo que decíamos al principio. Skynet poco a poco fue aplicando todo este tipo de patrones, ¿vale? Y fue mejorando y fue vitaminando justamente sus exterminadores, que eran los Terminators, ¿vale? Para en cada error que encontraba, pues ir dándole una característica nueva que le permitiera eso, conseguir al fin y al cabo su objetivo, ¿vale? Y fallar en su misión lo menos posible. ¿Vale? Luego entramos ya en la parte de ficción, la parte de que si gana el malo entonces no hay más partes, bueno, habría muchas más cosas. Y bueno chicos, hasta aquí ha llegado todo. La verdad que es una sesión un poco rara porque hacerla en remoto sin veros las caras y sin ver el feedback, que para mí es importante, ¿vale? Porque no sé si os estáis aburriendo, no sé si os está gustando, no sé si hay aplausos o no, pero bueno, que es muy difícil el hacerlo desde aquí porque esta interactuación es costosa debido a eso, de que no tienes un feedback en un momento dado, viendo el público y viendo cómo lo vas haciendo, pues bueno, puedes meter algún hack o alguna historieta para reconducir si la gente se está durmiendo, por ejemplo, ¿vale? Como siempre un placer y bueno. Y bien, para finalizar una vez más, dar el agradecimiento a los sponsors que nos ayudan con sus colaboraciones a poder llegar a más gente, poder difundir mejor todo este tipo de eventos y sobre todo darnos a conocer y que la gente también se involucre dentro de la comunidad. Vale, muchas gracias a ellos, un aplauso y virtual aunque sea. Vale, y nada, que sigan así, que se vayan animando y que ojalá el día de mañana tengamos en vez de una sola PowerPoint, más de una diapositiva dedicados a ellos. También agradecer a la gente de NetCoreConf, ¿vale? A Chema, a Manu, a Robert y a Adri por toda la dedicación gratuita que hacen a la comunidad, ¿vale? Yo sé que se lo pasan muy bien, pero bueno, no deja de ser eso, una coordinación, un estar presente, un estar pendiente, un correr para poder montar este tipo de eventos y buscar soluciones y sobre todo para también buscar los speakers y bueno, y sobre todo en mi caso pues dar las gracias por contar conmigo, ¿vale? También a todos vosotros porque si no estáis ahí pues todo este tipo de eventos serían enfocados a 4 personas y la verdad que lo que queremos es crecer, difundir y bueno, llegar a cuanta más gente mejor, ¿vale? Así que aunque sean virtuales os esperamos ahí y cuando volvamos a las presenciales ya sabéis que siempre es una alegría veros a muchos de vosotros y al fin y al cabo a la mitad de la gente con la que me relaciono o he trabajado con ellos o los conocí en la comunidad. Así que no perdáis esa parte de networking que también a nosotros nos encanta. ¿Vale? Un saludo, muchas gracias, hasta la próxima.